Somos Radio AM530 y acá estamos casi el plantel completo de Diálogo Internacional en este sábado. ¿Cómo estás, querido Atilio? Muy bien, de nuevo un sábado más con muchos temas en la agenda, algunos de extrema gravedad, así que bueno, vamos a tener bastantes materiales para conversar con la oyentada. Así es, Telma, querida, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos preparados ya con temas, como decía Tilio, internacionales e internos, ¿no? Porque está la Argentina como involucrada así de lleno en el medio de la geopolítica, y la verdad es que da un poco de vértigo, porque siempre, digamos, ciertamente somos uno de los países importantes de la región, pero a nivel internacional o a nivel de la geopolítica internacional, nos consideramos un país periférico y pareciera que lo que se decide acá no mueve tanto el amperímetro global, digo, pero bueno, en este momento parece que las cosas están cambiando. Sí, con muchas preguntas sobre eso. Tal cual, y un lamentable involucramiento de la Argentina. Totalmente. En este peligroso, tremendo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, sí, como decían ustedes recién, ¿no? Desde esta suerte de pseudocolonia de JP Morgan que nos estamos transformando, el que se está transformando el gobierno. Que le da una mirada que tenemos que tener mucho más acentuada, ¿no? Sobre la situación internacional y las incumbencias que tiene el posicionamiento del gobierno argentino en este panorama con la política que está llevando adelante, como decía Telma. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí también cada vez tengo más dudas y más preguntas sobre el mismo Estados Unidos. O sea, sobre las internas en Estados Unidos, sobre las distintas posiciones que está adoptando. Si es un gobierno que intenta desorientar, yo creo que por lo menos que en mi caso lo logra. Sí, enseguida le entramos fuerte a ese tema. Vamos a también saludar y agradecer a Gustavo Hoffman en la operación técnica, a Leandro Deza en la producción ejecutiva, en la operación de streaming a Santiago Martínez, a Lalo Recanatini en la producción artística y por la Universidad Nacional de Avellaneda a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amaui. Sí, señores y señoras, completamos este programa también el equipo Fede, que anda muy ocupado por ahí, le mandamos un beso, y Paula Clacho, quien les habla. Bueno, sí, otra semana más acá en la Argentina, en esta Argentina lamentable, que bueno, mañana hay elecciones, ¿no? Nacionales, parlamentarias. Esperemos que el pueblo argentino le dé un buen cachetazo a este liberfascismo que tenemos gobernando y que le pone, como dice Marce recién, la alfombra roja al colonialismo, ¿no? Directamente. En otras partes de nuestra América vienen con el despliegue militar inusitado, ¿no? Inédito, por lo menos, no sé, desde un siglo atrás en adelante, de esta manera, también queriendo recolonizar por la fuerza. En cambio acá no, directamente desembarcan a gobernar. Les pedimos, vengan a colonizarnos, por favor. Claro. Necesitamos ser colonia de Estados Unidos. Llevan adelante la metodología que pueden y que se les facilita en cada lugar, ¿no? Cuando a un gobierno se le planta un poco, usan la fuerza militar. Cuando se le abren las puertas... Claro, nos hemos convertido justamente en el contraejemplo, ¿no? O sea, si te portas mal, te pasa lo que le pasa a Venezuela, a Colombia. Cambio si te portás bien como nosotros, o como no nosotros, como nuestro gobierno, porque la verdad que hay bastante oposición en relación a esta posición colonial de nuestro gobierno. Bueno, pareciera que todo fluye y que todo se permite y que te van a dar la gran ayuda gran. Sí, no, y nunca Estados Unidos nunca ha ayudado a nadie, además eso lo dejó muy claro su segundo presidente, ¿no? John Adams, cuando dijo aquella frase que yo insisto permanentemente: Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes. Es una gran verdad, ¿no es cierto? O sea que acá hay que ver cuál es el interés que tienen en la Argentina, y realmente es un espectáculo bochornoso ver las principales figuras de este gabinete cuando se les pregunta, bueno, pero ¿qué pide Estados Unidos a cambio para que el Departamento del Tesoro se haya puesto a comprar pesos? No piden nada, te dicen, no piden nada, digo, nos toman por idiotas o piensan que la población es absolutamente estúpida y que por lo tanto va a creer esa mentira de que Estados Unidos te va a poner todo este montón de dinero a cambio de nada. Yo nunca lo vi eso. Sí, también en parte lo que se viene comentando, ¿no? Nosotras aquí, nosotros en todos lados, es que también
un poco le sirve para firmar a ese núcleo duro que tienen de los establishment de las oligarquías de la América Latina, sus capas medias altas y sus servidumbres, pero por otro lado también atizan un sentimiento antiimperialista que también tiene un núcleo duro y fuerte en América Latina. Van generando una unidad entre gobiernos más revolucionarios y otros de tinte más moderados o progresistas, porque realmente además las amenazas son equitativas para todos, sobre todo de cara a las elecciones en Colombia del año que viene, que están queriendo moverle el piso. Vamos a tener una entrevista con una compañera para hablar sobre Colombia, vamos a tener varias entrevistas importantes, el tema de Venezuela, ¿no? Acaban de movilizar ayer un destructor de los más importantes, un portaaviones de los más grandes que tiene Estados Unidos, Gerald Ford, a Trinidad, ¿cómo se llama? Gerald Ford. Por el nombre del presidente estadounidense, Gerald Ford. Claro, ahí a Trinidad y Tobago, que está a 11 kilómetros de las costas venezolanas. Es muy delicado también. Bueno, hay toda una serie después vamos a comentar, de nuevas afrentas sobre Venezuela, que la tiene el foco principal, y sobre Colombia, muy grave, demasiado brutales y salvajes, pero... La acusación de que Gustavo Petro ahora lo han transformado en jefe de un cártel colombiano. Esto es una cosa... Le dicen matón. De todo. Son mentiras, ¿no es cierto?, pero que reiteradamente repetidas durante semanas, día y noche, al fin y al cabo mucha gente puede estar pensando de que, ¿y no será que Gustavo Petro y Maduro en realidad son capos de un cártel o de dos cárteles de la droga? Digo, la gente no creo. Ojalá, pero... No, dentro de Estados Unidos tal vez sí. Bueno, ahora... Bueno, no nos adelantemos, tenemos muchas preguntas para hacerle a nuestros entrevistados. Ya está, exactamente, ya está con nosotras y nosotros. Leandro Morgenfeld ya está conectado. Él lo hemos tenido también varias veces en Diálogo Internacional. Él es historiador, es profesor de la UBA, es autor de varios libros, entre ellos el último junto a Gabriel Merino, Nuestra América. No, ese es otro en realidad. Pero bueno, ahora nos cuenta mejor. Nuestra América, Estados Unidos y China. Es también integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, de Claxo, de un montón de otras cuestiones. Y él es especialista en tema Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora volvamos con este tema, pero incorporémoslo a Leandro para seguir charlando. ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por estar en Diálogo Internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto como siempre. Bueno, con Paula y Gatillo nos vimos esta semana hace 3 días, pero aprovecho para saludar a Marcelo y a Telma también. Bueno, y a Fede a la distancia que no está. Siempre un gusto participar con ustedes. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Telma, ¿querés comenzar? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo una de las preguntas que tengo es en relación a justamente la situación interna de Estados Unidos. Vimos el fin de semana pasado enormes cantidades, se hablan de 2.700 ciudades en los 50 estados, la mayoría de las grandes ciudades con manifestaciones muy importantes, con declaraciones muy duras de los gobernadores, por ejemplo, de California o del alcalde de Chicago, pero muy duras a nivel de llamarlo delincuente al presidente y decirle que bueno, que van a ir a tribunales, etcétera. Entonces, mi primera pregunta está en relación a esto. Hay dos cosas que me mueven y me llaman la atención. Por un lado, esa situación de enfrentamientos cada vez más importantes en el interior de Estados Unidos, y por otra parte, y esta es más difícil, esta rareza para mí del gobierno de Estados Unidos, que tiene un presidente, digamos, ultraderechista, un canciller o secretario de Estado, que es el cubano Marco Rubio, que parece de otro, digamos, ha sido siempre de los neoconservadores, y Bessent, que es el ministro de ¿cómo se llama?, de Economía, que ha estado muy cerca siempre de Soros. Entonces uno ve ahí y piensa, ¿cómo es que pueden estos tres personajes coincidir, y por qué a Trump le interesa que coincidan? Bueno, es una pregunta amplia. Vos te acordarás, Atilio, el año pasado que nos vimos en Panamá, en un evento por los 20 años del grupo de Claxo, y que yo ahí remarqué un dato que había de cara a las elecciones en Estados Unidos, que era que la mayor parte de los norteamericanos consideraban que iba a haber una guerra civil, no dentro de muchas décadas, sino en los próximos 5 o 10 años.
Trump asumió hace muy poco, parece que fue un montón, pero fueron 9 meses, y está profundizando, ¿sí? Una política muy dura hacia afuera y hacia adentro. Nosotros venimos planteando como hipótesis que lo que está haciendo Trump puede conseguir algunas victorias, digamos, en el corto plazo, en sus distintas dimensiones, ¿no? De guerra comercial, de tratar de subordinar incluso a sus aliados, en particular a los aliados de la OTAN, pero que esto va a profundizar el declive de Estados Unidos. Atilio siempre dice, y coincidimos, en que cuando un imperio está en su fase declinante, acentúa su agresividad y es mucho más peligroso. Y en términos de América Latina, porque hay muchos temas para hablar globales, pero en términos de América Latina, nosotros decíamos que con Marco Rubio, ¿sí? Que fue durante muchos años senador por el estado de la Florida, que reivindicó en el 2023, cuando se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe, tenemos un corolario Trump, no todavía, digamos, explicitado en términos de doctrina, pero lo que yo llamo el corolario Trump de la doctrina Monroe, con Marco Rubio como cabeza del Departamento de Estado, es una política que plantea que Estados Unidos en los hechos tiene menos capacidad de seguir ejerciendo un control planetario como lo hizo cuando terminó la Guerra Fría, y que tiene una política mucho más dura hacia lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Entonces, en ese marco vemos una política de anexarse Groenlandia para controlar el Ártico, la política de transformar a Canadá en el Estado 51. En las últimas 24 horas tuvimos hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero un incremento en la disputa comercial muy virulento contra Canadá. La política agresiva contra México, ¿no? Esto de usar la guerra contra el terrorismo y la excusa de la guerra, de nuevo, ¿no? La de Nixon, la guerra contra las drogas, diciendo cualquier cartel en México, en Colombia o en Venezuela es y debe ser tratado como Al Qaeda. Esto es lo que dice el discurso de los principales jefes de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones de inteligencia y de los propios líderes políticos de Estados Unidos. La militarización del Caribe, aquello que dijeron ustedes al principio, es clave. Se acaba de anunciar que el mayor portaaviones que existe en el mundo, uno de los 11 portaaviones norteamericanos, que puede acoger 75 aviones, que es un portaaviones nuclear, que tiene más de 4.500 Marines y que está en Medio Oriente, no llegó todavía, pero se anunció que en los próximos días se va a movilizar hacia la zona del Caribe, donde tienen una base muy activa ahora en Puerto Rico y donde tienen ya 6.000 marines apostados. O sea, están preparando un contingente de más de 10.000 marines para lo que puede ser un ataque terrestre contra Venezuela. Ayer atacaron la lancha número 10. Hay más de 43, por lo menos, asesinatos extrajudiciales, 43, 10 lanchas, 2 incluso en el Pacífico, ¿no? En costas, en aguas internacionales algunas, en aguas lindantes con Colombia, en aguas lindantes con Venezuela. Todo esto pasó la última semana, ¿no? Esto que decía Tilio, que es muy importante, ya no solo contra Nicolás Maduro. Hace 10 días conocimos, porque se hizo público, que se habilitó a la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, para realizar operaciones encubiertas, incluyendo asesinatos, para provocar el derrocamiento del gobierno venezolano. Bueno, ahora se sumó desde el domingo pasado a Gustavo Petro. Se acaba de declarar que Gustavo Petro sería un narcopresidente, o sea que colocaría a Colombia junto con Venezuela como sujetos de habilitar políticas de cambio de régimen, cuando tenemos dentro de muy poco, el 8 de marzo, elecciones presidenciales cruciales en Colombia, ¿no? Todo esto junto a lo que está ocurriendo en el resto del continente, la avanzada, el ataque al gobierno de Brasil, aunque se espera también en las próximas horas una reunión entre Trump y el propio Lula da Silva, ¿no? La ofensiva que tienen el Comando Sur en la Argentina, ¿no? La posibilidad de construir una base conjunta en Ushuaia. Todo esto está sobre la mesa. Hace una semana, 8 días, cayó algo muy inesperado. Holsey, que era el jefe del Comando Sur, que acaba de asumir hace muy pocos meses, tenía que estar 3 años en el cargo, ¿no? Y se fue, según dicen distintas versiones, según publicó el propio New York Times, en disidencia con el jefe del Departamento de Defensa, el secretario de Defensa, que se llama secretario de Guerra, ¿no? Justamente por esta opción de una acción militar contra Venezuela, que ya intentaron, ¿se acuerdan ustedes? En el 2019, el plan Bolton, ¿no? Y que fue muy resistida por muchos gobiernos de América Latina y que finalmente terminaron dándola de baja. Bolton quedó fuera del gobierno y el propio Trump dijo, bueno, este hombre me quería llevar a no una, sino 4 guerras. Bueno, esos sectores, esos halcones que plantean una militarización de la política hacia la región, son los que ahora se estarían
imponiendo, ¿no? Es muy grave porque transformaría la región, que es una región de paz, en un desastre que puede ser incluso un Vietnam para Estados Unidos. Déjenme leerles una cosita nada más que estaba leyendo hace un rato, que es una entrevista, ¿no?, a Tim Weiner, que hizo el diario El País y que publicó hoy el diario La Nación, ¿no? Es un periodista y escritor muy conocido, ganador del premio Pulitzer, que tiene un par de obras sobre los servicios de inteligencia. Cuenta una cosa muy interesante, que se empezó a preocupar de muy chico por este tema, porque cuando tenía 13 años y su padre había ido a unas protestas, que era un profesor universitario muy conocido, contra justamente la guerra de Vietnam, vio cómo le sacaban fotos a la patente de su padre, los servicios de la CIA, ¿no? Y durante 3 años lo hostilizaron. Y él se dedicó y publicó varios libros, bestsellers sobre el tema, ¿no? Y dice, ¿cuál puede ser el papel de la CIA en Venezuela? Y cito una nota del diario La Nación o del País para alguien que no tiene que ver con nuestras ideas, justamente. Dice, la CIA tiene varias formas de hacer caer un líder extranjero. Puede dar armas o dinero a la oposición, puede utilizar la propaganda política para provocar levantamientos sociales, puede socavar la economía del país y pueden intentar hacer un montón de cosas, y si fallan, al final mandar a los Marines. Creo que estamos, después de unos años de guerra contra Venezuela, estamos ante la inminencia de esa fase, ¿no? Y es gravísimo esto. Te agrego, Leandro, que también en una entrevista que tuvo lugar hace unos días del periodista estadounidense Max Blumenthal en The Grey Zone con Jordan Goudreau, que también es un boina verde, un tipo que ahora habla porque está siendo perseguido, denunciado por los propios estadounidenses, que fue el que encabezó la operación Gedeón, allá en mayo también, un intento de incursión militar y de asesinato selectivo sobre la cúpula del gobierno venezolano. Bueno, también le salió mal porque no lo apoyaron lo suficiente, en fin, etcétera, etcétera. Está ahí, la pueden escuchar cualquiera, la buscan en YouTube, está. Sí. Yo me la fumé completa, unas 2 horas. También agrega de que este cartel de los soles, que ya los venimos comentando y lo sabemos, pero bueno, una evidencia más, que porque él anuncia de que también fue una creación de la CIA en los 90s, también como una forma de esto que estás contando vos, y ahora lo reflotan para usarlo de excusa. Ahora, para este ataque militar sobre Venezuela. Ahora, te vuelvo a lo interno, un poco siguiendo con lo de Telma, de Estados Unidos. 2 cosas. Una, la oposición interna que también tiene de cara a estos ataques, porque también hay senadores, no solamente demócratas, sino también senadores republicanos. Por ejemplo, leía declaraciones del senador Randall Paul, que es republicano, que también estaba denunciando las ejecuciones sumarias que está haciendo Estados Unidos ahí en el mar, y también diciendo que en Venezuela de ninguna manera se produce fentanilo, bueno, y demostrando todas las mentiras que dicen. Y por otra parte, tenemos estas movilizaciones masivas en las que se movilizaron como 7 millones de personas en diversas ciudades de Estados Unidos, y la respuesta impresionantemente espantosa de Trump, ¿no? Estas movilizaciones de no queremos reyes, y no sé si vieron, búsquenlo, es absolutamente desagradable este video que saca Trump con inteligencia artificial, con una corona, comandando una nave de guerra, un avión, y bombardeando a la población con excrementos, perdón, sí, que utilice malas palabras, pero contanos tu análisis, sí, por favor. Esa escatología, digamos, es muy propia de estas ultraderechas, y no le llegué a contestar esto a Telma, me parece central, porque si no, pintamos un mundo, un Estados Unidos, una situación muy distópica, y que fomenta la resignación, y lo que tenemos en Estados Unidos, incluso mucho más que en la primera presidencia de Trump, es muy tempranamente resistencias enormes, ¿sí? La movilización más grande en un solo día en la historia de Estados Unidos se produjo hace una semana, el sábado pasado, lo decían ustedes, 2.700 ciudades, es la tercera grande que se produce contra Trump. La primera fue el 14 de abril, el día de su cumpleaños, cuando hizo una gran movilización del ejército. La segunda fue en junio, primero fueron 1.500, después 2.100 y ahora 2.700 movilizaciones. Se le está perdiendo el miedo a Trump, ¿no? Que es una persona que controla todos los resortes o buena parte de los resortes de poder en Estados Unidos, mucho más fuerte que en su primera presidencia, ¿no? Pero han salido a las calles todo tipo de sectores que están enfrentando a él, ¿no? Ese mismo día, quiero remarcar esto, el alcalde de Chicago hizo un acto, se movilizaron 300.000 personas solo en Chicago, y llamó el alcalde de Chicago, un estado que está amenazado con ser intervenido por las fuerzas federales, con hacer una huelga general contra el gobierno de Trump.
Mirá, la semana que viene, en 10 días, 4 y 5 de noviembre, ¿sí?, van a ser elecciones cruciales en la alcaldía de Nueva York. Ajá. Si no lo matan antes, el principal candidato es alguien del Partido Demócrata, que es Mamdani, que le ganó la interna a todos los popes del partido, al establishment, que es línea Bernie Sanders, línea Alexandria Ocasio-Cortez, que movilizó 500.000 voluntarios en la campaña, ganó las internas, es el favorito para ganar, aunque están bajándole a todos los otros candidatos y le están haciendo una campaña durísima, ¿no? El miércoles fue el último debate, y el mismo día, el 14 de abril, cuando lo recibía Trump a Milei en ese encuentro, digamos, en la Casa Blanca, ¿no?, que fue tan humillante para la Argentina, cuando le preguntaron si Milei iba a ganar o no, él se la pasó hablando de las elecciones en Nueva York. Dijo, no vamos a permitir que esta persona gane, le vamos a sacar todos los subsidios a la ciudad de Nueva York, e incluso amenazó, como hizo con Washington, como hizo con Chicago, como hizo con Los Ángeles, en mandarle tropas federales. Estamos en los inicios de una guerra civil en Estados Unidos, donde hay asesinatos políticos, hubo muchos asesinatos políticos, obviamente ellos enfocan el de Charlie Kirk, pero muchos atentados con muerte, incluso con legisladores demócratas, es decir, hay una creciente violencia política. Trump se muestra como el rey de Estados Unidos, pero no solo son las protestas en las calles. Hace una semana se conoció que su índice de aprobación es de apenas el 37%, el más bajo desde que él asumió en enero del 2017 su primer mandato. Es el presidente que llega a los 100 días de gobierno, ¿sí?, cuando llegó a los 100 días de gobierno este año, con el peor índice de aprobación. O sea, se proyecta con Milei acá como alguien fuerte, pero es un tipo que tiene mucha oposición. Sí, hoy leí en The Economist, que es británico y es recontra conservador, 56% en contra tiene Bush, es el peor, al mismo peor índice. Total, al mismo tiempo, hace 48 horas se hizo pública una entrevista a Steve Bannon. Todos saben quién es Steve Bannon, fue una fuerte estratega, el que organizó la internacional reaccionaria de la ultraderecha, y le dijo a una periodista muy suelta de cuerpo que en el año 2028 Donald Trump va a ir por un tercer mandato, ¿no? Y la periodista le dijo, pero existe una enmienda constitucional, que es la enmienda 22, que prohíbe un tercer mandato. No importa, estamos buscando la manera en que lo vamos a hacer. Ajá. O sea, esto de no queremos reyes tiene que ver con una violación de el uso y costumbre de las leyes de la propia Constitución Nacional. Tiene una Corte Suprema absolutamente adicta, pero están viendo la posibilidad de ir hacia un tercer mandato. Entonces, en múltiples, violando los derechos constitucionales de los inmigrantes, de las universidades, del Congreso. Estamos en un shutdown, ¿sí?, que se encamina a ser el más largo de la historia. El más largo fue hace 7 años, que estuvo 35 días cerrado en el primer mandato de Trump, cerrado del gobierno, ¿no? Ya vamos 25 días del 1 de octubre de shutdown y no hay visos de cómo se va a solucionar esto. Entonces la crisis es en todos los órdenes internos en Estados Unidos. Ahora, Leandro, en relación a esto del tercer mandato, él dio una pista muy indirecta cuando tuvo una entrevista con Zelensky, en la cual él le preguntó, dice, bueno, pero usted no ha llamado a las elecciones, se dice que su gobierno es ilegítimo. Y entonces Zelensky dijo, bueno, pasa, estamos en guerra, y él aprobó, dijo, bueno, claro, cuando un país está en guerra, realmente hay que suspender las elecciones. Se hizo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y probablemente en el 2028, si Estados Unidos está en guerra, no vamos a llamar a elecciones presidenciales. Y bueno, y para eso, una guerra contra los países de América Latina, digamos, le viene perfectamente como anillo al dedo para su plan de perpetuarse en el poder y culminar esta especie de contrarrevolución reaccionaria que significa el hacer América grande otra vez, como él dice, que significa volver al imperio brutal de los Estados Unidos a escala mundial, cosa que no puede hacer, pero de alguna manera como premio consuelo tratar de subordinar completamente América Latina y el Caribe a sus designios. No, una cosa quiero agregar sobre Steve Bannon, que comentaba Leandro, es que dijo en varias oportunidades en esa entrevista, dijo, porque tenemos que terminar lo que hemos comenzado. Sí. O sea, tenemos necesidad de un nuevo gobierno porque hay que terminar lo que hemos comenzado. Y en parte a mí me congeló la sangre, porque es lo que dice Milei. Lo mismo que dice Milei. Tenemos que terminar lo que empezamos, cueste lo que cueste, ¿no? Y esto significa cargarse la democracia. Ahora, Leandro, también había muchos datos en las encuestas, sobre todo en California y en Texas, de gente que estaba a favor de separarse de los Estados Unidos. ¿Tenés algo nuevo sobre eso?
Bueno, eso es una cosa que tanto por, digámoslo así, por izquierda como por derecha se asusa cada tanto, ¿no? Ocurrió también con Texas, ¿no? La idea de, bueno, un Estados Unidos que estamos en, si vieron, no sé si vieron la serie esa muy popular, basada en la novela de los cuentos de la criada, ¿no? Esa idea de un Estados Unidos distópico donde hay una guerra civil y como ocurrió en la guerra civil, hay una ruptura entre los estados, ¿no? Cuando Trump dice, porque está en juego la seguridad nacional, que es algo que se usa para todo, ¿no? Para violar el derecho internacional, como estamos viendo en el Caribe, para quedarse eventualmente en un tercer mandato, para ir a una guerra sin declararla. Recordemos que hace muy poquito bombardearon otro país como es Irán, ¿no? Para seguirle la segunda a Netanyahu, y ahora se está haciendo una cosa que viola, esto lo dicen todos los especialistas, vos no podés atacar a otro país, ¿sí? En aguas internacionales o incluso en aguas nacionales sin declarar la guerra. Bueno, para declarar la guerra tenés que pedir autorización del Congreso. Se lo preguntaron esta semana a Trump y dijo, bueno, vamos a ver si pedimos autorización o no del Congreso. Yo los voy a matar donde estén. Y tenés gente muy funcional a eso, ¿no? Como por ejemplo uno de los hijos de Bolsonaro que salió a pedirle a Estados Unidos que bombardeen también lancha de los narcotraficantes en Brasil. Sabemos cómo se utiliza. Ya que estamos, ¿no? Entonces estos tambores de guerra provocan en Estados Unidos la posibilidad de que en algunos estados, caso California, donde hubo protestas mucho antes de las que estamos hablando ahora, ¿se acuerdan? De los inmigrantes muy fuertes, ¿no? Contra el ICE, contra el servicio que Trump quiere llevar a que deporte no 250.000 de personas como vienen deportando por año, o sea, más o menos 250.000 en promedio en los últimos 10 años, sino que pasen a deportar 1 millón de personas por año. Bueno, esto con un Estados Unidos que tiene una población de más de 40 millones de origen latino, que tiene 12 millones de personas indocumentadas, ¿no? Genera un temor y un terror interno brutal. Bueno, me parece que tenemos que ver lo que está pasando en términos de resistencia en Estados Unidos, porque si efectivamente se produce en los próximos días, ¿no? Un pase a la acción militar directa ya territorial en Venezuela, cobre el formato que tenga, me parece que esto es un punto de inflexión en América Latina. Esto puede generar un desastre y nos tiene que llamar a todas las fuerzas del campo nacional, popular, progresista, todas las personas que defendamos los principios que defendimos siempre, que es el principio de no intervención, el principio de autodeterminación de los pueblos, el sistema multilateral o el derecho internacional, a movilizarlos, y esto no tiene que ver con si nos cae mejor o peor el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Petro, el gobierno de Cuba o de cualquier otro país. Me parece que ahí tenemos que llamar a todas las fuerzas democráticas a plantarnos, como hicimos cuando en el 2003 se invadió, ¿sí? Con fundamentos falsos construidos por la CIA, que después todos lo supimos, se invadió a Irak, ¿no? Porque si se viola esto, pasamos a la ley de la selva, o como dice Carlos Eduardo Martins en este libro, al imperialismo tout court. Estamos en un momento de un imperialismo hecho y derecho, ¿no? En este libro que mencionábamos antes, lo muestro acá, pero para los que están en la radio, Nuestra América, Estados Unidos y China, que Atilio escribe un capítulo, Carlos Eduardo Martins, un colega brasilero, ¿no? Tiene un capítulo muy importante al principio que dice, en esta fase, ¿no? Se aplica el imperialismo hecho y derecho. Hay un discurso imperial desembosado, no es que ahora vienen a defender la democracia, los derechos humanos o a promover la libertad, como decían antes, sino que directamente es a defender los intereses de Estados Unidos, así tengan que provocar un golpe de Estado, tengan que invadir un país o tengan que hacer lo que quieran. Todo. Dale, te iba a dar la palabra, Marce, adelante. ¿Qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. Bueno, quería hacer mención al libro que estaba mostrando recién, ¿no? Que compilaron ahí con Gabriel Merino, de Nuestra América, Estados Unidos y China, para consultarte dentro de esta agresividad militar, diplomática, económica, etcétera, que está poniendo Estados Unidos sobre América Latina, una de las exigencias mayores, que también se la plantea al gobierno argentino, es fuera China de Argentina, ¿no? Fuera China de América Latina, parece que quisiera plantear. Ahora, uno ve que tiende a pensar que esto tan fácil no es, sobre todo por la forma de negociación y de acuerdos que está llevando adelante China. Acuerdos de ciudad a ciudad, de municipio a municipio, ¿no? Y uno todos los días lee como hay cientos de acuerdos que los distintos países de América Latina firman con distintos gobiernos chinos, y que cada vez ahí se va armando un entretejido de acuerdos económicos, culturales, políticos, etcétera, mucho más fuerte. Si no va a ser tan fácil para Estados Unidos destruir todo ese entramado que se está haciendo con los acuerdos con países de América Latina y ciudades con China, ¿cómo este entramado también puede jugar
en estas intenciones de Estados Unidos de reforzar su dominación sobre nuestro continente? Muy buena pregunta, Marcelo. Creo que es el kit de la cuestión, porque acá estamos a nivel global ya, ¿no? De América Latina, en un momento de declive relativo cada vez más acelerado de Estados Unidos y ascenso de China y otros actores que se nuclean en el grupo BRICS, en la Organización de la Cooperación de Shanghái, y que sobrepasan desde el punto de vista económico, comercial, tecnológico a Estados Unidos y a los países del G7 en múltiples indicadores que ahora no tendríamos tiempo de plantearlos, pero esto ya dicho por la mayor parte de los analistas. Y América Latina, que durante muchos años nos machacaron con que era irrelevante para Estados Unidos, la irrelevancia de la región, algo que Atilio hace muchísimos años viene discutiendo y que comparto plenamente. América Latina es fundamental para Estados Unidos si quiere seguir siendo una potencia a nivel global. Es decir, si ellos no pueden ejercer el control en lo que llaman despectivamente su patio trasero, bueno, mucho menos lo pueden hacer en Asia, en Medio Oriente, en África o en otras regiones. Por eso esta versión de la doctrina Monroe con Marco Rubio y Trump plantea que el control del hemisferio occidental para ellos es clave. Y tienen un problema que vos mencionaste muy bien, Marcelo, que es que hoy China es primero o segundo socio comercial de todos los países de América Latina. Ahora también pasó a ser primero de Argentina estos días. Sí. Estos días acaba de pasar a Brasil como primer socio comercial, incluye todo el comercio de importación. Es el primer destino de nuestras exportaciones. Exacto. Con lo cual le genera un problema. ¿Se acuerda de un problema a Bolsonaro en el Trump 1? Que dijo, bueno, me alineo con todo con Estados Unidos, y lo frenaron los propios sojeros, ¿no? Que eran parte de su base de apoyo, que dijo, nosotros le vendemos a los chinos. Cuando dijo, vamos a hacer lo mismo que Trump, que es trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén, lo frenaron porque le dijeron, nosotros le vendemos a los países árabes, ¿no? Un poco los intereses concretos limitan las capacidades. Bueno, hasta ahora, ¿sí? La posibilidad de romper con China, incluso de un gobierno como el de Milei, que supera en todo al gobierno de Trump, parecía limitada, ¿no? Teníamos un swap de moneda de 18.000 millones de dólares con China, 5.000 de esos ya activados, que incluso el gobierno de Milei lo tuvo que mantener y prorrogar hace un tiempo. Es el principal destino de nuestras exportaciones, o el primero o segundo destino de nuestras exportaciones en los últimos años. Tiene inversiones estratégicas muy fuertes, pero consiguió mucho Estados Unidos. O sea, poniéndolo de rodillas a Milei por una cuestión geopolítica y además por intereses económicos muy claros. Es decir, como ustedes decían, tenemos a la cúpula mundial del JP Morgan, que son del actual gobierno de la Argentina, reunidos en este momento. Somos una colonia ya, ni siquiera de Estados Unidos, somos una colonia del sector financiero que expresan el JP Morgan y 3 bancos más, y que expresa Scott Bessent. Bueno, tenemos esto, le están exigiendo desarme el swap de monedas, le exigieron salir del grupo BRICS, le exigieron que China no financie lo que iba a ser nuestra cuarta central nuclear, le exigieron que cierre la base espacial de Neuquén, le exigieron que no participe en la licitación de la hidrovía, le exigieron que no se haga el puerto de aguas profundas y con financiamiento chino y ahí se haga la base conjunta, le exigen que el gobierno de Milei apruebe ejercicios militares con Estados Unidos en la región, que canceláramos la compra de aviones chinos que estaba gestionada por el gobierno anterior y compremos los aviones F-16 de origen norteamericano, y así puedo seguirles dando una lista larguísima, que no inviertan más en el tema del litio y que esas inversiones en minerales estratégicos y tierras raras las represas sean para empresas norteamericanas, la privatización de las represas hidroeléctricas, la privatización de núcleo eléctrica, ¿no? Y quiero decir algo con esto, núcleo eléctrica, que tiene nuestras 3 centrales nucleares, que Damián Reidel, ¿no? Aquel funcionario nefasto, ¿no? Que dijo en febrero que Argentina tenía muchos recursos, el problema es que tenía muchos argentinos. Y también vinculado al JP Morgan, ¿no? También vinculado al JP Morgan, quiere privatizar estas empresas. Bueno, cuando en el Senado y en el Congreso se trató de frenar esta semana esta privatización, que va puesta, digamos, como anilla al dedo para Estados Unidos, los legisladores vinculados con Provincias Unidas lo frenaron. Hace 10 días, cuando se había aprobado en el Senado la ley en diputado para limitar el poder de los decretos de Milei, ¿no? Otro personaje que se llama Barry Bennett, sí, que es un asesor de Trump que opera con Santiago Caputo, ¿no? Se reunió con los jefes de 3 bloques, entre comillas, opositores, y negoció con el jefe de bloque del PRO, con el jefe de bloque radical y con el jefe del bloque que lidera Pichetto, ¿no? Que le modificaran el artículo 3 para que tuviera que volver al Senado. Esto ya lo estamos viendo. Entonces, atención, porque mañana tenemos elecciones. De acuerdo en lo que pase de las elecciones, vamos a ver
qué nivel de fortaleza tiene un frente que puede articularse en torno al peronismo y que están planteando como eje de campaña, ¿no? Besen no patria, creo que es adecuado, y cuál de los otros dos grandes bloques es el que va a necesitar Milei para sobrevivir. Si va a ser el bloque de una alianza con Macri, como quería cierta línea Karina Milei, el propio Franco, que hoy parece estar eclipsando, digamos, ese sector, ¿no? Acaban de perder esta semana, hace 48 horas, al canciller Berten y al ministro de Justicia, Cunio Libarona, o va a ser un sector que estaba más opacado, que es el de Santi Caputo, que dice no hagamos esta alianza con Macri, que nos va a comer el gabinete, hagámosla con Provincias Unidas. O sea que vamos a tener que ver varias cosas en las elecciones, no decimos nada más porque estamos en veda, pero en las elecciones de mañana, ¿sí? Una vez más, como en 1946, creo que se pone en juego lo de patria colonia, ¿no? Pero mucho más profundo que lo del 46. Cierro con esto y dejo de preguntas, pero en ese momento era, o sea, yo quiero recordar esto, Braden fue 4 meses embajador, ¿no? En 1945, de mayo a septiembre, el tipo hacía actos por todo el país, iba a hablar a los actos públicos, fue uno de los organizadores de la Marcha de la Constitución y la Libertad, que terminó después con la salida de Perón del gobierno, y lo sacaron de acá porque era too much, ¿no? Demasiado la forma en la cual se metía en la política interna. Sí. Pero pasó a ser subsecretario de Estado y ahí en febrero del 46 publicó el famoso libro, antes de las elecciones, el Departamento de Estado publicó un libro donde dice, che, Perón está rodeado de militares que fueron nazis o simpatizantes con el eje nazi-fascista. Y Perón ahí, muy hábil, le quedaban pocos días para las elecciones, dijo, che, no es Unión Democrática versus Perón, o versus el Partido Laborista, es Braden o Perón, si nos va a gobernar Estados Unidos o vamos a tener un gobierno propio. Pero eso era un subsecretario de Estado. Ahora tenemos al embajador Lamelas diciendo que le va a decir a los gobernadores con quién tiene que hacer acuerdo. Tenemos al secretario del Tesoro que día por medio tuitea sobre Argentina. Ayer agredió a la legisladora, a la senadora Warren, diciendo que es la Evita norteamericana, sí. ¿No? Y tercero, a Trump, que 2 veces dijo, o votan lo que nosotros decimos, o el 27 de octubre nos vamos. Y vuela el diablo el dólar. Es decir, ese nivel de injerencismo supera con creces al de Braden o Perón. Bueno, así ya nos queda muy claro el panorama. Espero que mañana todos y todas sepamos darle ese cachetazo a los Estados Unidos a través de este gobierno nefasto que tenemos. Leandro Morgenfeld, te agradecemos muchísimo la presencia en Diálogo Internacional. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos. Gracias, Leandro, muy amable. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, y vamos con el sorteo, Marce, porque no lo dijimos al principio y como siempre tenemos el sorteo de un libro, así que vamos a mencionarlo. Adelante. Así es, tenemos como todos los sábados el sorteo de un libro. En esta ocasión se trata de El goce de la crueldad. Bien. Argentina en tiempos de Milei. Bueno. Es un libro recopilado por Francis Rosenberg con trabajos de varios autores y quienes quieran participar por tener un ejemplar de este libro nos escriben como todos los sábados al 11 3200 0530, mensaje de texto por favor, no de audio, y pasan a participar por el sorteo del libro El goce de la crueldad, Argentina en tiempos de Milei, y quien sea el ganador o la ganadora, como siempre, lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, perfecto. Les leemos ahí en los mensajes y ya vamos con el próximo tema, porque ya estamos conectadas y conectados aquí en Diálogo Internacional con el compañero referente, dirigente chileno, Daniel Jadue. Él es arquitecto, es sociólogo, también es exalcalde de Recoleta y bueno, por su importancia y su destacada papel en Chile es que está siendo perseguido y por eso siempre nos solidarizamos absolutamente y desde el corazón con vos, Daniel Jadue, y acá en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, todo nuestro apoyo. Pero te llamamos como analista internacional, por supuesto que igual puedes hablar de lo que quieras, pero especialmente nos interesa tu análisis sobre la situación en Gaza y Cisjordania. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Acá te saludamos a Tilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muy bien, compañeros y compañeras, muchas gracias por esta invitación. Bueno, el tema es complejo, ¿no? El tema es complejo porque estamos viviendo tiempos en que si Fanon estuviera vivo, diría, nos han colonizado completamente en el lenguaje. Entonces hoy día todos los que hablamos en cualquier espacio
incluido las izquierdas del mundo, hablan el lenguaje de la dominación. ¿Cómo será que hoy día a lo que está pasando en Palestina ocupada le llaman acuerdo de paz? No. Es un chiste cruel. Sí. Es como, no sé si alguno de ustedes se imagina que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial Alemania hubiera presentado un plan de paz en donde las condiciones eran mantener a Hitler en el poder, pero además ponerle condiciones a los judíos para que no terminaran en los campos de cremación y en los campos de concentración. Tal cual. O sea, es tal cual, es así de absurdo, además rodeado de toda esta hipocresía internacional a la cual ya nos tienen acostumbrados los europeos, todo este grupo de actores del teatro del absurdo, ¿no? Que han corrido ahora en este escenario a reconocer el Estado palestino 78 años después de la partición de Palestina, como si eso fuera a cambiar algo. Lo podrían haber hecho en el 48, lo podrían haber hecho en el 67, lo podrían haber hecho después de la Intifada. No, lo hacen ahora, cuando ya no queda ninguna posibilidad material de establecer un Estado palestino en los territorios en donde vive, en donde ha vivido el pueblo palestino por los últimos 2 milenios. Entonces, a mí me parece que esto es un teatro del absurdo, en donde incluso conversar en los términos de ellos parece como si fuera el querer hacerle el juego, ¿no? Y caer en su trampa. Aquí no hay proyecto de paz. Aquí además es tanto el teatro del absurdo que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que ya su mandato expiró hace cuánto tiempo, va y le da la mano a Netanyahu, ¿no? Y va y le da la mano al presidente, a los representantes de Estados Unidos y a los representantes europeos, como si no fueran ellos los responsables del genocidio. Entonces, tal como este episodio deja en absoluta evidencia que Estados Unidos no va a ser jamás un mediador neutral, que tampoco lo es Egipto, porque además recordemos, ¿no? En Egipto, ¿quién gobierna hoy día? Es como si en Chile la transición democrática la hubiera liderado el Mamo Contreras, ¿no? El jefe de los aparatos de seguridad de Pinochet. Entonces, claro, está al-Sisi en Egipto y están los cataríes, que les da lo mismo que los bombardeen los israelíes, siguen haciéndole el juego a los israelíes. Es todo un teatro del absurdo donde no hay absolutamente nada bueno que poder esperar. Así es, mientras siguen los bombardeos, siguen los muertos, ¿verdad? Así es, no, el genocidio sigue su curso. Las ventas de armas de Europa, de Estados Unidos, de Alemania, los acuerdos de seguridad y de intercambio de información con los países árabes, con los regímenes árabes reaccionarios, siguen como si nada. Hoy día yo no me queda otra que recordar a George Habash, ¿no? George Habash decía siempre que había una contradicción que resolver. Si para liberar Palestina había que liberar primero a los pueblos árabes de los regímenes árabes reaccionarios, que son títeres de Occidente, o si iba a ser la liberación de Palestina la que detonara la democratización y la emancipación de los pueblos árabes. Van de la mano, y hoy día el capital financiero internacional, y lo están viviendo ustedes, ¿no? Y lo está viviendo el Sahara Occidental, y lo está viviendo Cuba, y lo está viviendo Venezuela, para retener la caída de la tasa de ganancia, tiene un gran desafío: quedarse con todo. Claro. Hoy día el capital transnacional necesita quedarse con todo, con todos los territorios, con todos los mercados, y eliminar a cualquier pueblo y a cualquier proyecto que tenga cualquier atisbo de alternativa a la dominación imperial. En ese marco, ¿vos pensás que el próximo, digamos, peligro puede ser Irán? ¿Qué podría pasar entonces en esa zona con los persas ya, no con los árabes? A ver, es que, primero, yo ya no hablo de regiones particulares, ¿no? Aquí está todo interconectado, y tenemos dos eventos centrales en las próximas semanas. Están las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, por lo tanto hay un punto de inflexión en donde incluso lo que está haciendo Trump en todas partes del mundo, que ya
fracasó su ansia de obtener el premio Nobel, ¿no? Bastante ridículas, pero ansias al fin. Entonces, el punto de inflexión de las elecciones de medio tiempo, que van a decirnos lo mismo que las elecciones en Argentina, si el proyecto del anarcocapitalismo, de la narcoderecha en todo el mundo avanza o tiene un retroceso, ¿no? Y esto lo va a definir las elecciones, todas las que están en curso. Lo que hay que darse cuenta, lo que hay que asumir es que el capital financiero ya dio de baja el derecho internacional y el Estado de Derecho como lo conocimos hasta hoy. El capital transnacional ya no le interesa, ¿no? Y hay muchas señales en el último tiempo, cuando entran a la Embajada de México a secuestrar a Jorge Glass, ¿no? Cuando bombardean hoy día lanchas con pescadores en el Caribe. O sea, el derecho internacional, el Estado de Derecho, la justicia como instrumento de dominación de clase, ya ni siquiera las estructuras de dominación que ellos instalaron en todo el mundo les son suficientes para asegurar la detención de la caída de la tasa de ganancia. Y lo que viene es, voy a recordar a Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, sí, diría ella. Así es. Ahora, Daniel, acá Tilio, que te quiero hacer una preguntita. Vos estuviste en Cisjordania. Vos estuviste en Cisjordania, ¿verdad? Y escribiste un libro muy, muy bello sobre tu experiencia allá. ¿Cómo ves el...? No te escuché, no te escuché Claro, contanos, vos estuviste en Cisjordania, ¿verdad? Hace unos años. Y sí, he estado varias veces. Bueno, y escribiste un libro muy, muy bello donde describías toda esa situación. La pregunta es, ¿será viable que hoy en día el Estado de Israel se proponga prácticamente quedarse con Cisjordania y ya definitivamente hacer desaparecer la presencia de los palestinos en Cisjordania? Porque vemos que los colonos siguen estableciéndose y son cada vez más violentos y se apoderan cada vez de más tierras. Atilio, yo soy un poco más realista. Israel ya controla gran parte de Siria, o sea, vota y pone a los gobiernos que quiere en cualquier parte del mundo árabe, con la sola excepción de Irán, digamos. Todo lo otro o se le subordinan a la potencia norteamericana y a Israel, o sencillamente se les cambia, no tienen ningún tapujo, no tienen ni siquiera... Mira, ni un ápice de disimulo hoy día, en que los que eran terroristas hace 3 semanas hoy día son personas con las cuales pueden negociar porque los instalaron ellos, ¿no? No podemos olvidarnos de la relación que tuvieron con Osama Bin Laden. Mira, para no ir tan lejos, no podemos olvidar en América Latina lo que hicieron con Noriega en Panamá o con Pinochet en Chile. Ellos lo instalan, ellos lo sacan cuando quieren, lo instalan cuando lo necesitan, los defienden y los dejan caer cuando ya no les sirven, porque el interés es uno solo y el capital no tiene nacionalidad. Entonces, si tú me dices, ¿es viable que ellos...? Sí, claro que es viable que sigan demoliendo Palestina de a poco, porque no es solo los gazatíes, es Palestina, y no es solo los cuerpos, es la cultura, no es solo los territorios, es el ser palestino, ¿no? Y ellos se creen de verdad pueblo elegido, ellos tienen una narrativa que además, salvo contadas excepciones como la nuestra, que hoy día estamos compartiendo aquí, todos los medios de comunicación en las cadenas globales comparten y se hacen cómplices de la narrativa israelí y de la narrativa sionista. Recuerden que el sionismo nació como sionismo cristiano antes que el sionismo israelí, ¿no? La intención de las potencias occidentales de dominar el punto geopolíticamente más estratégico de la historia de la humanidad, el puente natural que une África, Asia y Europa, desde donde tú puedes bombardear y destruir todo el 80% de las reservas petroleras del mundo, bueno, ha sido el lugar que más disputa, mira, en los 8.000 años de historia que Palestina tiene, creo que puede atestiguar 127 años de paz. Por lo tanto, esta cuestión no hay que verla solo desde la perspectiva palestina, hay que verla desde la perspectiva de la actualización de un conflicto perenne por el control del territorio más importante como centro geográfico, como centro económico
pero también como centro ideológico de la humanidad. Ahí nacen todas las religiones que sirven de aparatos de dominación en la historia del mundo. Nacen ahí, son occidentalizadas e instrumentalizadas para el poder. ¿Y qué es esto, Daniel? Esto, si nos puedes explicar, yo por lo menos no, esta pantomima de hace un par de días de que Trump supuestamente salió a prohibirle a Netanyahu la anexión de Cisjordania, no sé si unas declaraciones rimbombantes que no sé, no se entiende bien de qué van. Vamos a esperar qué dice Trump después de las elecciones, porque hoy día Trump tiene un problema interno. Incluso los más fascistas de los fascistas que apoyan a Trump están enojados con Trump porque la cantidad de plata de las norteamericanas y norteamericanos que hoy Trump le está regalando a Israel para financiar un genocidio podrían haber salvado vidas, podrían haber mejorado la salud, podrían haber resuelto una cantidad de problemas de ese votante medio de Trump, que es el clase media, blanco, absolutamente racista y clasista norteamericano, ignorante como todo, pero que tampoco le gusta que la plata de los norteamericanos esté financiando la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina, ¿no? Y que ellos la estén pasando mal. Y hoy día los norteamericanos, el pueblo plebeyo de Norteamérica lo está pasando mal también. Así o sea, es. Recordemos que tienen el gobierno cerrado. Recordemos que están gastando plata en Palestina y en Rusia, ¿no? Cuando ni siquiera son capaces de resolver los cientos de miles de despedidos que han tenido que sacar de sus trabajos porque el gobierno cerró. Yo no sé si alguien que está quebrado en su casa le regalaría plata a otra casa para que resolviera sus problemas. No, es complejo. Entonces, es muy distinto lo que va a pasar antes de las elecciones de medio tiempo que lo que va a pasar justamente el día después. Bueno, y Daniel, sí, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Como vos decías, el territorio donde esto está teniendo lugar es un territorio clave, como vos decís, ¿no? La unión de los continentes, el petróleo, etcétera, etcétera. Y no es casual que estos conflictos se vayan radicalizando y fortaleciendo en un momento en que se está planteando una transformación muy profunda del orden mundial, en donde hay un multilateralismo, multipolarismo, como se lo quiera llamar, que está pujando muy fuertemente por imponerse, y Estados Unidos, que ve que su hegemonía va mermando y se vuelve muy, muy agresivo en todo esto. Si lo tomamos desde ese punto de vista, ¿vos pensás que los otros actores que están jugando en esta disputa por el nuevo orden mundial, India, Rusia, China, sobre todo, pueden también tener algún papel, alguna influencia en el desarrollo del conflicto en Palestina y en toda esa zona? Pregunta compleja, porque los modos de producción y los desarrollos de esas nuevas potencias no son tan distintos. O sea, yo la verdad que no creo que nosotros necesitemos un mundo multipolar, necesitamos un mundo multilateral, como tú lo has dicho, ¿no? No necesitamos pasar de una potencia que exprima a todo el globo a pasar a 4 que expriman a todo el globo. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es el orden mundial, son las condiciones de producción. Incluso en las izquierdas tenemos que ser capaces de confrontarnos con una realidad que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, y que es el desarrollismo, y que yo no sé si a estas alturas de la crisis planetaria es posible defender el desarrollismo como forma de organización, ¿no? Como nuevo desarrollo. Yo creo que aquí vamos a tener que ser mucho más radicales, hay que recuperar la palabra. Las izquierdas tienen que dejar de ponerse la máscara neoliberal, tienen que dejar de hablar el lenguaje del economés, tienen que dejar de hablar el lenguaje de la dominación, de tal manera de poder recuperar el lenguaje de la emancipación. Y hoy día nosotros hablamos todos los días el lenguaje que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional nos ha propuesto. Seguimos hablando de lucha contra la pobreza, nos olvidamos de la lucha contra la explotación, seguimos hablando de multiculturalismo y nos olvidamos de la contradicción capital-trabajo, seguimos hablando
tan absurdo, ¿no? De, entre comillas, el multilateralismo, cuando el multilateralismo dejó de existir hace mucho tiempo, no ha existido en los últimos 70 años, no ha existido en Naciones Unidas, pero comulgamos con rueda de carreta, como decimos en Chile, ¿no? Y hablamos el lenguaje de ello y hablamos del desarrollo sustentable. No son categorías que nosotros tengamos que reproducir. Entonces, claro, el multilateralismo es una oportunidad de quizá cambiar un patrón arrogante, discriminatorio, racista, xenófobo y completamente violento y cruel, por uno que al menos no tiene esas condiciones, pero que sigue explotando el planeta de las mismas, con las mismas características. Por lo tanto, es un paso tremendo adelante, es un paso tremendo, es una alternativa, pero no lo podemos ver como punto de llegada, más bien como punto de partida para construir una nueva humanidad. Por solo poner un ejemplo, vamos a tener que empezar a hablar de renunciar y de dejar en el pasado los derechos de nacionalidad, los derechos de ciudadanía, para empezar a hablar de los derechos de residencia, ¿no? Y que cualquier ser humano, ubicado en cualquier parte del globo, tenga los mismos derechos, porque son seres humanos. Ya no basta, no es suficiente hablar de las migraciones. Ponerle a una persona el nombre de inmigrante es ponerle un nombre distinto a algo que es igual a nosotros. Ya es una discriminación, ya es un lenguaje que tenemos que empezar a abandonar. Y tenemos que empezar a resolver problemas globales de manera global y regional. Por ejemplo, los países latinoamericanos debieran ser capaces de construir un fondo para las migraciones, un fondo intergubernamental con el 2% del PIB, de tal manera que ese fondo fuera a contribuir con el país temporalmente receptor de movimientos migrantes para asegurar la dignidad y los derechos sociales de los migrantes en cualquier parte del mundo, porque la migración no se va a detener. Entonces, creo que de verdad las izquierdas del mundo tienen un desafío mucho más potente de mirar al futuro, pero aprendiendo de los errores del pasado. Bien. Daniel, y por último, no sé si mis compañeros tienen alguna más, pero te traigo un poquito para otro tema. Yo sé que en realidad merita una nueva entrevista con más tiempo, que te la vamos a hacer en otro programa, pero para no terminar esta entrevista sin preguntarte algo sobre Chile, sobre tu país, también, bueno, un poco sintéticamente, si podés darnos tu mirada general, porque bueno, estamos de cara ya, creo que es el 16 de noviembre, ¿no? Son las elecciones presidenciales, falta muy poquito. Bueno, queremos conocer tu reflexión al respecto. A ver, yo creo que la elección todavía está abierta. Es un escenario muy complejo. Ustedes, los argentinos, siempre nos van anticipando a nosotros un poco lo que puede ir pasando. Muchas veces nos ayudan, ¿no? Porque ustedes eligen a Macri, nosotros vemos las tonteras que hace Macri y después reculamos y tratamos de no elegir a los que son iguales a Macri. Entonces ustedes escogieron a Milei, hoy día estamos a punto de poder escoger a alguien del mismo tipo de Milei y ya estamos todos reculando en Chile, todos los que estaban contentos con esa opción, porque ya estamos viendo lo que son capaces de hacer. Y yo creo que hay una baja sostenida de los votantes que se identifican hoy día. A ver, con lo primero que se identifican hay que ser honestos, porque tenemos una situación bastante similar. El otro día alguien de ustedes preguntaba, alguien en Argentina, no recuerdo qué comunicador social era, preguntaba si el antiperonismo daba para volver a escoger a Milei, ¿no? ¿No? Si el antiperonismo... ¿Por qué? Navarro, sí. La indignación con el modelo, la indignación con el statu quo es lo que más pesa. Entonces en Chile hoy día la indignación con el status quo no está alojado solo en la derecha, también está alojado en la Concertación de Partidos por la Democracia, también está alojado en el gobierno que gobierna hoy y que tiene un techo de 30%, y por lo tanto lo que hay que saber disputar es cómo nosotros reconectamos con esa indignación que lo está pasando mal en este gobierno, en el gobierno anterior, y que lo va a seguir pasando mal si no hay un cambio de modelo. Entonces, la elección del 16 de noviembre está abierta, pero es una situación compleja porque todos los datos dicen que de los que pasen a segunda vuelta, que Janet es seguro, es absolutamente indiscutible que va a pasar, tiene más donde ir a buscar votos el que pase de la derecha que nosotros.
¿no? Esa es la complejidad. Y en eso hay que trabajar, ¿no? Y hay que entender a quién estamos buscando. Esto de seguir mirando al centro puede ser una trampa feroz también para ustedes, ¿no? A los que hay que ir a buscar son a los que están abajo, a los que gobernó la centroizquierda y a los que gobernó la centroderecha durante los últimos 50 años sin que les resolviéramos nada. Esos son los que hoy día hay que disputar. Y algunas veces los más vociferantes, los que menos respeto tienen por la ley, ni por el fair play, ni por nada, son los que logran empatizar mejor con esos indignados a los cuales nosotros no le estamos hablando. Daniel, antes de terminar, quería, en primer lugar, me parece reafirmar nuestra solidaridad permanente con vos. Muchas gracias. Con la situación, ¿no?, que está sufriendo allá, injusta que está sufriendo allá en Chile. Y sobre eso te quería preguntar algo. Sé que en los últimos días se presentó una solicitud en el servicio electoral para que seas reincorporado en el padrón y puedas recuperar tus derechos ciudadanos y ver la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones. ¿Cómo está esa situación ahora? Mira, esto es muy absurdo, ¿eh? Chile está quedando en un ridículo latinoamericano. Al mismo nivel, ¿no?, que otros países en donde la Corte Interamericana ha dicho que este tipo de violaciones a los derechos sociales y políticos con actos administrativos no son legales, ¿no? Imagínense ustedes que Marco Enrique Minami, que acaba de terminar un juicio en el que estuvo 8 años ayer, ¿no?, por lo tanto estaba en una etapa procesal mucho más adelante que la mía. Él sí fue candidato, es candidato, está en la papeleta como candidato presidencial nuevamente, y sin embargo yo, que estoy en una etapa procesal muy anterior, en donde todavía está la investigación abierta, he sido dejado de lado por un acto administrativo de una fiscalía que, como todas las fiscalías de América Latina, son instrumentos políticos de la ultraderecha y de algunos sectores del oficialismo cuando toca, ¿no? Porque esto no solo opera por un lado. Miren lo que está pasando hoy día en Perú, lo comento, en donde Guillermo Bermejo, candidato por uno de los bloques de la izquierda en Perú, acaba de ser condenado ayer a 15 años por un caso de terrorismo, en un caso que incluso ex procuradores y jueces dicen no tiene ningún criterio de realidad. Entonces, lo que está pasando con la justicia en Latinoamérica y en el mundo es preocupante. Y esto hace pensar que la única solución para todos nosotros son discutir nuevas constituciones donde la independencia de los poderes se afirme con realidad, pero además permeada con los pueblos a los cuales le tengan que dar cuenta, porque son autónomos, son absolutamente todopoderosos, son eternos, nadie los puede fiscalizar y hacen hoy día lo que quieren. Nosotros vamos a dar la pelea por volver a la papeleta hasta el mismo 16 de noviembre. Tengan la seguridad, ¿no? Si vamos a quedar afuera demostrando toda la arbitrariedad de un sistema que excluyó a alguien que en todas las encuestas del distrito en donde yo iba salía primero, ¿no? En todas. Por lo tanto, esto también es una operación de aquellos que no son capaces de ganar elecciones en la urna y que por eso intentan ganarlos por secretaría, ¿no? Así es, eso explica. Bueno, Daniel, volvemos a agradecerte, a mandarte todo nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro apoyo. Aquí tenés el espacio de la Radio de las Madres y de la Universidad Nacional de Avellaneda para cuando necesites lo que necesites. Y bueno, y en vos la dignidad del pueblo chileno, así que te agradecemos muchísimo tu presencia en Diálogo Internacional. Un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hablábamos con Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, injustamente detenido, y bueno, y acá dando la pelea. Compañeros y compañeras, ¿qué les parece si vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional? Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 p.m. Escuchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas
rct.coop 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y ¿cómo andamos con los youtubers? Porque el sábado pasado estábamos muy bien, más de 300, casi, ¿no? Me parece que vamos mejor incluso, Sí, creo que hay más de 400, ¿no, Ati? Aproximadamente están 368. Bueno, mirá qué bien. Un muy buen número. Y aparte bueno, nos mandamos saludos a nuestros youtubers. Entonces. A nuestros youtubers y nuestras youtuberas, no sé cómo se dice. Y también a nuestra oyentada por la radio y por todos lados. Hay un montón de lugares por donde seguirnos, así que la 90.7 de la UNDAB, la M530, YouTube, bueno, ahí nos están viendo. Aparte nos dejan mensajitos, estamos mirándolos. Muchas gracias. Ahí la veo a Roberto Casella, dice Cristina Libre, nuestro compañero de Italia. Bueno, un montón de mensajes, tanto en YouTube como en el WhatsApp, que acuérdense que estamos sorteando el libro. El libro, ¿cómo es, Marce? El goce de la crueldad, Argentina en tiempos de Milei, recopilado por Francis Rosenberg. Y ese libro, quien quiera participar, como siempre, nos escribe al 11 3200 0530. Y quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder pasar a retirar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, a partir del día martes. Y agradecemos, como siempre, a los amigos de Ediciones Continente por acercarnos los libros para el sorteo. Ahí está, un besito a Jorge Gurbanov. Y sí, lo lindo acá en YouTube estaba mirando que además se genera que la oyentada, charla entre ellos y ellas, ¿no? Ajá, eso es bueno. lindo, ahí se comentan entre ellos, ellas. Bueno, muchos nos felicitan por las entrevistas. Las entrevistas nos preguntaban que repitamos los nombres de Leandro Morgenfeld, fue el compañero del analista internacional sobre Estados Unidos específicamente. Después lo tuvimos a Daniel Jadwe de Chile. Bueno, y ahora vamos con la columna de Marcelo Rodríguez. Adelante, Marce. Sí. Bueno, el pasado 23 de octubre, en estos días, el 20º Comité Central del Partido Comunista de China culminó su cuarta sesión plenaria. Esta estaba convocada para analizar y aprobar, cosa que sucedió, la propuesta del Comité Central para la elaboración del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social. Un plan quinquenal en China es lo que nosotros aquí podemos comparar con la discusión anual de los presupuesto que ya hace 2 años, ¿no?, que no tenemos aquí en Argentina, pero dentro de la forma de trabajo en la República Popular China, estos planes son quinquenales. Y son planes que permiten que China pueda realizar una planificación, una ejecución y un balance, de lo cual le otorga a ese proceso una previsibilidad y una direccionalidad en esos 5 años de hacia dónde se va a trabajar para realizar sus objetivos. Y esto, que se viene haciendo desde el año 56, los planes quinquenales, este es el 15º, son la base y que articula el desarrollo que ha tenido China en las últimas décadas y las altas tasas de crecimiento, en planes que combinan los objetivos tanto económicos como sociales, científicos, políticas culturales, etcétera, etcétera. Este plan quinquenal, el 15º, es el cuarto de estos planes que se lleva adelante desde que Xi Jinping es presidente, cual asumió, recordemos, en el 2012. Asumió como secretario general del Partido Comunista, después como presidente de China. Quizás algunos de los puntos más importantes de estos últimos planes quinquenales sirven para explicar algo que venimos hablando todo el tiempo, el papel y la importancia que tiene China hoy en el orden internacional. El segundo plan quinquenal se desarrolló entre el 2011 y el 2015. En ese momento
China se propuso avanzar en la construcción integral de una sociedad moderadamente próspera, que son los conceptos que usan en China para ver cómo van estableciendo avances a nivel social, y centró su planificación en lo que tenía que ser el desarrollo científico, sobre todo para acelerar la transformación del modo de desarrollo económico y adaptar y fortalecer su estructura económica, teniendo como eje, decían, el bienestar de su pueblo, mejorar las condiciones de vida de su pueblo. En ese quinquenio, 2011-2015, es cuando China se afirma como la segunda economía mundial y va aumentando su influencia a nivel internacional. Entre el año 2016 y el 2020 se llevó adelante el 13º plan quinquenal. Acá ellos plantearon que había que avanzar en la culminación de la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos, y estuvo centrada toda esta planificación en una concepción del desarrollo con problemáticos como la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura económica y la distribución. El logro que podemos decir más importante, que más repercusión tuvo a nivel internacional de este 13º plan quinquenal de 2016 al 2020, fue que en ese momento China anuncia en el año 2020 que había logrado sacar 800 millones de personas de la pobreza extrema, cosa que no solo fue declarada por el gobierno chino, sino reconocida por todos los organismos internacionales que analizaron el tema, ¿no? Una cosa realmente muy, muy significativa. El 14º plan quinquenal empezó en el año 2021 y está terminando ahora, en estos últimos meses, y se considera como el primero que, sobre la base de todo lo que se venía haciendo, empieza a transitar los caminos necesarios para la construcción integral de un país socialista moderno. Ya dejaron de hablar de una sociedad moderadamente acomodada, y ahora dicen, bueno, a partir de ahora hemos llegado a este nivel, podemos empezar el camino a la construcción de un país socialista y moderno, con todas las letras, ¿no? Y esto todo lo plantearon después de la pandemia del COVID-19, porque también había que ver las consecuencias que había tenido la pandemia, ¿no? Eso es muy importante, y se centraron en algo que hoy en los discursos uno encuentra en China constantemente, que es la necesidad de un desarrollo de alta calidad, impulsado por la innovación científica y tecnológica, para poder llevar adelante y resolver lo que están viendo como la contradicción del momento en China, que es la desigualdad que hay entre la creciente demanda del pueblo chino, de consumo, de bienestar, etcétera, y unas fuerzas productivas que todavía, más allá de ese desarrollo que a nosotros nos asombra cuando la vemos, ellos consideran todavía está atrasada para poder producir de acuerdo a la demanda que está teniendo un pueblo que ha mejorado su calidad de vida. Así que estas propuestas que se aprobaron en esta semana están basadas en que China mantenga sostenidamente su desarrollo económico y tecnológico y pueda avanzar el proceso de modernización que lleva adelante, que esto quizás algún día podríamos dedicarle un poco, ¿no? Porque uno habla de modernización y no es lo mismo que cuando hablamos de modernización occidental, sino que tiene algunas diferencias que lleva su tiempo por ahí charlarlo, de qué habla China cuando habla de modernización, ¿no? Que tiene que ver con una distribución distinta, con un bienestar del pueblo, con una búsqueda de profundizar derechos, y no la modernización occidental caracterizada por la concentración del capital, las altas ganancias y la desigualdad social creciente en muchos aspectos. El 15º plan quinquenal planteó ejes importantes para poder ir superando esta contradicción entre la demanda y el desarrollo de las fuerzas productivas que le decía. Un tema central, modernización de la agricultura y poder mejorar mucho lo que es la producción de alimentos. También el fortalecimiento y desarrollo de las industrias de alta tecnología, el desarrollo sostenido de la ciencia y tecnología como vienen llevando adelante, a mejorar los aspectos y regular más tanto la inversión extranjera como las inversiones de China en el exterior. Y una cosa interesante es que en el apartado sobre fortalecer y mejorar el bienestar del pueblo chino ponen énfasis en dos aspectos. Primero, en fomentar la natalidad. Recordamos que
que fomentar. Recordábamos que durante muchos años, no todo la China, política del hijo único, no todo China, pero sí la etnia Han tuvo la política de un hijo único. Las otras 56 etnias no, pero claro, la etnia Han es el 90% de la población china. Las otras no lo tenían. Pero ahora esta mejora de la vida y de las condiciones de vida ha envejecido la población también, porque ha aumentado la expectativa de vida y están faltando jóvenes también, así que ahora se está fomentando la infancia, el nacimiento, y como consecuencia de otro, el segundo punto en que ponen el eje es el cuidado de las personas mayores, ¿no? Mejorar mucho el cuidado de las personas mayores, y ahí están en una discusión, en un debate que van a tener durante este plan quinquenal, porque se está discutiendo si a partir de este mejora de calidad de vida de la población, tienen un debate que es si la edad de jubilación no se pasa a los 70 años. Es un porque el promedio de mortalidad es alto. Es alto, China, entonces están discutiendo si no aumentan la edad de jubilación, algo que, bueno, lo digo para ver que estos debates también nos atraviesan en todos lados, ¿no? Claro. Por distintas significaciones, pero bueno, va a tener, me imagino, va a ser un debate fuerte e interesante que se va a dar en este quinquenio, y como también... Qué paradoja, ¿no? Perdona, me estaba pensando, Marcelo, porque con el alto nivel de robótica que están teniendo, muchos de los trabajos se están reemplazando las personas por robots en China, digo, más jóvenes, más viejos trabajando por más tiempo, digo, qué tema el de el empleo, ¿no? El de la capacidad de tener un porcentaje importante de la población que no esté ni subempleado ni desempleado. Entonces es que un desafío re interesante. Es interesantísimo, Telma, y yo cuando decía lo de la modernización, ese es el eje del debate de la modernización en China. La modernización, el desarrollo de las altas tecnologías, ¿cómo se logra que esto mejore la calidad de vida de la población y no que genere grupos de desocupados y desempleados? Esta tensión que tiene que ver... con qué tipo de organización social estás proponiendo, ¿no? Por eso creo que cuando tiempo de ocio, tiempo de trabajo. Exactamente, por eso creo que cuando ellos... Una calidad de vida diferente. A partir del 14º Congreso empiezan ahí, 14º Plan Quinquenal, ahí empiezan a hablar de que ahora es el momento de empezar a construir el socialismo. Todo era un periodo de transición, digamos. Estos debates empiezan a ocupar el centro de todas estas reuniones, y me parece, como digo siempre, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos estas cosas cómo derivan, pero es interesantísimo estos debates porque también nos interpelan con las realidades que nosotros vivimos en Occidente y en nuestros países en particular, qué cosas son las que realmente a partir del desarrollo tecnológico, de las condiciones que hay en el mundo, tendríamos que estar discutiendo si lo que pensáramos que es que el objetivo que tenemos por delante es mejorar la calidad de vida de los pueblos y de la gente y no seguir fomentando la concentración del capital y la maximación de las ganancias, ¿no? Allá hay 8 horas, la jornada laboral es de 8 horas. O más larga también. Más, legalmente. En Grecia se acaba de aprobar la jornada laboral de 14 horas. Hay rubros... Es tremendo, 14 horas, como no necesariamente tiene que trabajar un empleado 14 horas, pero el patrón tiene habilitado el empleo de 14 horas. Y acá también van con eso, Telmi, hasta 13 horas están hablando acá la jornada. Un dato para entender lo de Marcelo muy bien, digo, con números muy concretos. La estimación de la evolución de la población en China es extremadamente preocupante. China en el 2050 va a descender a 1.300 millones de los 1.400 y tanto que tiene ahora, pero a fin de este siglo se calcula que la población de China va a estar entre los 600 y 700 millones, mientras que la India va a seguir clavada en 1.500 millones de personas, lo cual plantea toda una serie de problemas de, digamos, países fronterizos, necesidad de tierras, China despoblándose, ¿verdad? O sea que la política que decía Marcelo, que considera el plan, es absolutamente central. Tienen que estimular, como se viene haciendo en Rusia en los últimos tiempos, estimular
que las familias tengan 2 y 3 hijos. Y si no van a tener mucho... En Rusia es dramático porque tienen Claro. un territorio extensísimo y siempre tuvieron poco población. población. Dos personas por kilómetro cuadrado. Sí, claro, es un país con menor densidad claro. del mundo. Quizás menos que nosotros. Es el país territorialmente más extenso, Exacto. con menor densidad de población. Y es peligrosísimo a nivel de militar, político, Absolutamente. muy peligroso. Pero esta dinámica demográfica de China, a la cual aludía recién Marcelo, es absolutamente crucial y es un tema que lamentablemente no está siendo estudiado demasiado por los sinólogos de todo el mundo, muy concentrados en la eficiencia económica, todo lo demás, pero tenemos que ver qué te pasa con la población, ¿verdad? Que no se reproduce y empieza a descender de manera dramática. Bueno, si fomentan entonces ahora la natalidad, a mí me parece que es importante que en la lógica de estos planes quinquenales estas cosas se van viendo en perspectiva, se van analizando y planificando cómo poder ir superando estas cosas. Algunas las logran más, otras menos, pero me parece que nos está hablando de un sistema de organización y de gobernanza, como dicen ellos, muy, muy distinto y mucho más previsible y orgánico, podemos decir, de lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. Sí, claro. Bueno, muy interesante. Vamos ahora a una nueva tanda en Diálogo Internacional y enseguida regresamos. Dale. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes.
Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Volvemos a Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Quiero decir simplemente que hemos aumentado el número de personas que nos están siguiendo. Bueno, 385 personas que nos están siguiendo por YouTube. Así que muchas gracias. Excelente. Y todos los que nos van a mirar después. Claro, y todos los que nos escuchan por la aplicación o directamente por la radio. Por la radio. Bueno, muchas gracias por esa confianza en nuestro trabajo. La verdad que sí. Es lo que nos motiva a seguir. Marce, también tenemos que anunciar la Universidad Nacional de la Avellaneda. La Universidad Nacional de la Avellaneda, hasta los primeros días de diciembre está abierta la inscripción, la prescripción para todas las carreras que se ofrecen ahí, como decimos siempre, entre ellas el ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, donde estamos varios de nosotros y nosotras. Hermosa carrera. Así es. Así que a quienes les interese conocer las carreras que ofrece la UNDAV y los requisitos para inscribirse, Universidad Nacional, gratuita, pública, pueden ingresar a la página www.undav.edu.ar y ahí van a encontrar toda la información. Bien, y bueno, aprovechamos también para mencionar y agradecer a nuestros auspiciantes de Iriarte Verde, la cooperativa de trabajo de alimentos agroecológicos, verduras, frutas, también alimentos de almacén. Pueden ir a su hermoso local en Barracas, en la calle Río Limay 1233, o llamar al 4301-9710 o al 1536030810 o el WhatsApp. Y también, bueno, para ir pueden ir de martes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 14. O directamente entrar a la página iriarteverde.com.ar y ahí tienen toda la información, tienen la tienda online, se pueden comprar, les llevan a la casa. Bueno, y ahora vamos a pasar... Yo quería decir un par de cositas nomás. Sí. Una es que ahora Japón tiene por primera vez su primera ministra mujer, se llama Sanae Takaichi, no sé si se le pronuncia así, pero bueno, es de la línea más conservadora, admiradora de Thatcher. Cuando era joven estaba en una banda de heavy metal, eso sí, era baterista. Pero bueno, ahora es admiradora de... O sea, no es para ponerse contenta que es mujer porque es una conservadora. Bueno, pero no importa, es un tema también importante. Después, otra cosa que quería comentar es que el presidente Donald Trump está justamente viajando a Malasia porque ahí va a haber una reunión de la Asociación de Naciones de Asia Suroriental. Es una de esas formaciones asiáticas muy importantes. Comenzó en los años 60. Allí viajó Bessent también, después de estar acá en la Argentina, el ministro de Economía o el secretario del Tesoro de Estados Unidos viajó porque se está planificando un encuentro entre Trump y Xi Jinping en Japón. Así que esto es también otra cosa importante. Y de la cumbre de la ASEAN, lo que se espera con mucha esperanza o ansiedad o curiosidad es el encuentro entre Donald Trump y Lula da Silva. Parece que hay muchas expectativas sobre eso, sobre todo porque en un momento hubo una especie de batalla de sanciones y no sé qué. Y antes de esto, antes de viajar a Malasia, el presidente de Brasil dio un anuncio que, bueno, nos pone contentos, y es que va a presentarse a la reelección cuando sean las próximas elecciones en Brasil. Así que tal vez tengamos al gran petista, como cuarto mandato próximamente. Bien. Bueno, vamos a estar profundizando sobre todos estos temas que deja Telmi sobre la mesa, pero ahora ya estamos conectadas y conectados en Diálogo Internacional con nuestra amiga, compañera, querida Mafi María Fernanda Barreto. Ella es analista colombo-venezolana. Y bueno, la verdad que tenemos un montón de cuestiones en este último rato para hablar con Mafi, porque mañana
es la consulta popular del pacto histórico en Colombia. Tiro temas, Mafi, vos agarrá donde quieras. Liberaron una cosa terrible, que han liberado a Uribe, los atropellos de Trump contra el presidente Petro, ni hablar toda la amenaza y concreción de ataques militares sobre embarcaciones en el Mar Caribe, lo que pasa en Venezuela, las amenazas de operaciones en tierra, etcétera, etcétera. Así que, Mafi, te escuchamos, te agradecemos tu presencia acá en Diálogo Internacional. ¿Cómo estás? Hola, queridísima Paula, qué rico escucharte y verte por aquí en vivo. Un besote para ti, para Tilio, para Telma, para el compañero cuyo nombre Marcelo. es Marcelo, perfecto. Sí. Bueno, un abrazo para un poco bajito se escucha, ¿no? Bueno, con todo lo que... ¿Se escucha muy bajito? Un poquito, si podés acercarte muy por ahí al micrófono, mejor. No hay buena conexión. Sí, estamos con temitas. Se cortó. Bueno, ahora vuelve Mafi, vamos a conectarla de otro modo. Mientras, bueno, introduzco, porque iba en realidad a hacer una introducción, pero no teníamos tiempo. Voy comentando mientras nos reconectamos con Mafi. Una de las cosas, por ejemplo, es que la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente Nicolás Maduro han llamado a retirarle la nacionalidad a Leopoldo López, un violento líder opositor, porque, bueno, nuevamente llaman a la invasión de Venezuela. A ver, ¿ya estamos conectadas? ¿Sí? Bien, vamos a intentar retomar ahora. A ver, Mafi, querida, si te escuchamos mejor ahora. Mafi. ¿Me escucha? Bueno. ¿Me escucha mejor? Un poquito abajo, habla fuerte y listo, con fuerza ahí. Bueno, a ver, si me escuchan, no sé si me escuchan un poco mejor, por lo menos que así. Dale. Yo estaba mencionando, si querés arrancar por ahí, que pidieron el presidente Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, pidieron retirarle la nacionalidad a este delincuente de Leopoldo López, que es el dirigente opositor que sigue pidiendo invasión contra Venezuela en este contexto, ¿no? Si querés por ahí empezar por ahí, desarrollar eso. Bueno, en realidad creo que mencionaste tantos temas interesantes que necesitaríamos como 5 horas de programa para poder abordar todo lo que estás mencionando. Hay una arremetida muy fuerte realmente de las ultraderechas en el continente, pero en particular en Venezuela y en Colombia. Se sienten, como era obvio, respaldados por esa presencia militar de la Armada estadounidense en el Caribe, por las barbáricas acciones que han desarrollado en el Caribe y en el Pacífico. Y digo barbáricas porque realmente esas operaciones militares que han ejecutado no tienen ningún asidero en ninguna norma o ley, ni en el derecho internacional, ni siquiera en las propias leyes estadounidenses. Y son tiempos muy difíciles para mis dos patrias matrias, que tienen rato en tiempos difíciles, pero realmente en este momento se han dado situaciones muy peligrosas que realmente amenazan la paz, en primer lugar de Venezuela y Colombia, pero seguidamente también la paz de todo el continente. De hecho, ya algunos personeros de los Estados Unidos han dicho que después de Venezuela van por Cuba. Las amenazas contra Honduras y contra México también se mantienen, pero yo creo que son tiempos peligrosos para todos los pueblos del sur, y sin embargo, como tiempos peligrosos, son también tiempos de oportunidades, porque son tiempos de inflexión, ¿no? Son momentos de quiebre en los que los pueblos también podemos aprovechar para emerger. Así que hay un doble modo de verlo, pero lo que sí es cierto es que es un momento muy importante donde las contradicciones entre el imperialismo y las soberanías de nuestros países, en particular de nuestra América, están pues en un nivel muy alto, y bueno, ahí la peligrosidad y de ahí también la oportunidad que puede representar este momento histórico.
Amenazaron con ataques por tierra también, ¿no? ¿Cómo están en Venezuela gestionando esa amenaza? Bueno, a ver, en primer lugar, resultaba un poco risible algunos de los discursos que ha dado Donald Trump, que se han dado incluso desde la Casa Blanca, como decir que va a autorizar operaciones de la CIA, porque sabemos que desde hace mucho tiempo que la CIA está realizando operaciones contra la revolución bolivariana, que ha trabajado obviamente clandestinamente en Venezuela, pero ha estado trabajando, y si no ha logrado éxito no ha sido porque no le han dado autorización, sino porque sus operaciones han sido descubiertas y desmanteladas por esa unión cívico-policial militar. Pero sabemos que hace mucho que la CIA, el Mossad, el MI6, todos los organismos de inteligencia de la OTAN están tratando de acabar con la revolución bolivariana. Lo hicieron con el comandante Chávez, fue la CIA y todos esos aparatos de inteligencia quienes orquestaron el golpe de abril del 2002. Han estado ellos junto con actores regionales y con esa derecha que tú acabas de mencionar, con Leopoldo López, con María Corina, con Capriles Radowski, con todos esos actores y actrices de la ultraderecha venezolana, y con otros que también mencionaste, como el genocida impune, una y otra vez impune, Álvaro Uribe Vélez, que la CIA ha venido operando también en una invasión paramilitar que avanzó muchísimo la primera década y media, pero que en los últimos años la revolución bolivariana logró hacerles retroceder, pero siguen insistiendo en continuar o retomar una invasión paramilitar sobre Venezuela. En fin, eso de que van a realizar operaciones por tierra son amenazas, no hay que tomarlas en broma, pero lo que sí es cierto es que llega a ser risible cuando hacemos un recuento histórico de todas las operaciones que se han realizado contra Venezuela, nada más las que conocemos, y en todas la CIA ha estado ahí involucrada directamente o indirectamente a través de sus agentes y de la gente que trabaja gratis para la CIA, a veces hasta creyendo que no lo hace. Claro. Dime una cosa, Mafi, ¿cómo está el tema de esta elección en Colombia para ver las candidaturas del pacto histórico? Porque las elecciones presidenciales, tengo entendido, vienen muy rápido, creo que en marzo, ¿verdad? O abril. En marzo. En marzo. Las del Congreso, ¿verdad? Y en mayo serían las presidenciales. Y para ambas elecciones sí hay muchas expectativas, porque el uribismo y la ultraderecha en general, que ciertamente está vinculada al uribismo, pero no necesariamente toda alrededor del partido de Álvaro Uribe Vélez, que es el Centro Democrático, realmente ellos han sabido capitalizar estas últimas declaraciones de Trump, y una de las razones también por las que ese discurso de Trump ha sido tan violento y tan ridículamente descalificador contra Gustavo Petro, porque ha utilizado argumentos realmente ridículos, porque digamos que ni la ultraderecha colombiana acusa a Gustavo Petro de narcotraficante, porque saben que no hay elementos para ello. Más bien él ha enfrentado el narcotráfico y la parapolítica en los últimos años, lo hizo como senador con mucha vehemencia, pero bueno, hay muchas expectativas con estas elecciones ahorita del pacto histórico, porque allí podría salir ese candidato que represente al Frente Amplio, digamos, para confrontar a ese candidato o candidata, porque diría que de la ultraderecha hay más posibilidades de que resulte electa una mujer. Por eso me reí ahora cuando en un comentario que estaban haciendo Telma y Paula decían: no hay razones para sentirse orgullosa porque sea mujer, porque es una mujer de ultraderecha. Bueno, eso mismo sucede con las candidatas del uribismo.
Entonces hay la esperanza entre Carolina Corcho y Iván Cepeda, que alguno de ellos, o sea, él o ella pueda terminar siendo la candidata o el candidato que represente al progresismo dentro de las próximas elecciones, porque lo que sí es cierto es que la propaganda es muy fuerte. Esta declaración de impunidad, este nuevo lavado de cara del genocida de Álvaro Uribe Vélez es un poco desalentador, pero no es sorpresivo. No esperábamos otra cosa de un Estado completamente cooptado por la ultraderecha, por las mafias, y pues era muy difícil pensar que ese aparato judicial colombiano, siempre tan alejado de la justicia, que está siempre muy presto para judicializar líderes y lideresas sociales, que incluso todavía tienen judicializados muchachos y muchachas que participaron del levantamiento popular del 2021, pues realmente que hiciera algo parecido a la justicia con este criminal que es Álvaro Uribe. Más bien ya nos había sorprendido que se hubieran al revés, que lo hubieran metido preso, nos sorprendió, ¿no? Sí. Pero y aún así sabíamos que era por delitos, cuando él en realidad es un criminal. Claro, genocida. Sí, entonces, bueno, es muy importante lo que está sucediendo en estos días en Colombia, porque realmente estamos a muy pocos días de un cambio de gobierno. El cambio de gobierno se concretaría el 7 de agosto. Eso es en 10 meses prácticamente, incluso un poco menos. Y pues la situación está muy caldeada, porque las amenazas de Trump han añadido leña al fuego de un país en guerra, y como todo país en guerra, pues un país muy polarizado. ¿Hay algunas encuestas que se hayan ya realizado recientemente para ver las perspectivas de un posible triunfo electoral del pacto histórico? Bueno, la verdad yo no confío realmente en las encuestas que se hacen en Colombia, pero es que en general esas encuestas además dan siempre ganador o ganadora a las candidatas de la ultraderecha. Muchas de ellas hablan de una futura presidenta vinculada siempre al uribismo. Yo creo que hace muchos años que en nuestra América en particular, pues o al menos puedo hablar de aquí con propiedad de nuestra América, las encuestas dejaron de ser instrumentos de medición para ser instrumentos de propaganda política. Y pues lo que yo creo que habla mucho es la calle, ¿no? La calle en Colombia se ha movilizado mucho la gente a favor de por un lado de Gustavo Petro, por otro lado del pacto histórico, pero más en general también en defensa de la soberanía. El uribismo también ha venido movilizándose en los últimos tiempos, pero es que en Colombia además sucede otra cosa, querido Atilio, y es que tiene un pésimo sistema electoral, malísimo sistema electoral, en el cual realmente no confiamos y bueno, no sabemos. Creo que es imposible que la actualización que se supone que ha iniciado esté lista para las próximas elecciones, y por lo tanto tendríamos, si tenemos el mismo sistema electoral, es un sistema sumamente vulnerable, y en los territorios de facto que tiene el paramilitarismo es tristemente cada año más grande, y eso tiene una relación directa con lo que puedan ser resultados electorales. Entonces es difícil hablar en Colombia de cuáles pueden ser los pronósticos de las próximas elecciones, ¿no? Mafi, Marcelo Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? Ya que estamos hablando y que mañana tenemos la consulta del pacto histórico, te pediría si podés brevemente contarnos quiénes son los tres candidatos que se presentan, ¿no? Porque acá mucho no circulan las noticias y creo que es interesante que nuestros oyentes puedan tener un mínimo perfil de quiénes son los tres candidatos que se presentan mañana en la consulta. Bueno, en realidad se van a presentar, hasta donde yo sé, dos, porque Daniel Quintero se bajó. Había retirado. No tengo yo noticia de que eso no se haya concretado, no sé si ustedes la tienen, pero
Daniel Quintero se había retirado, lo cual resulta alentador porque era el menos vinculado a la izquierda de los tres candidatos, ¿verdad? La exministra Carolina Corcho, bueno, es eso, es la exministra de Salud y Protección Social del gobierno de Petro. Fue muy destacada en su papel como ministra de Salud porque realmente peleó fuerte con las EPS, que son estas empresas que han privatizado la salud en Colombia y que están en manos de grandes grupos financieros y también muy vinculadas a la familia de Álvaro Uribe Vélez, algunas de las más grandes de esas EPS. Y por el otro lado está el senador Iván Cepeda, que es quien logra de un poco, digamos, de retruque, pero con mucha valentía y con un trabajo permanente, que sea Álvaro Uribe Vélez el que fue juzgado por manipulación de testigos cuando fue Uribe el primero en denunciarlo a él. Cepeda es un hombre con una trayectoria impecable dentro de la política colombiana, víctima del terrorismo de Estado. Recordemos que su padre fue asesinado, era parte de la Unión Patriótica. Y pues Iván Cepeda ha sido como un hombre muy vertical. La política colombiana, la defensa de los derechos humanos, y bueno, ha sido probada su valentía enfrentando cara a cara nada más y nada menos que a Uribe Vélez, investigándolo y desnudándolo, denunciándolo, porque recordemos que esta denuncia de hecho la hace Uribe cuando Cepeda denuncia ante el Congreso los vínculos de Uribe con el Senado, y lo hace con evidencias que Uribe trata de decir que eran producto de la manipulación de testigos. Entonces allí hay dos candidatos progresistas. Hay una diferencia muy rotunda entre ambos, y es que Carolina Corcho se ha referido en términos muy negativos del presidente Nicolás Maduro. Claro. No así Cepeda, que ha estado incluso varias veces en Venezuela en condición de ser parte, de hecho ser quien ha dirigido la delegación de paz del gobierno de Colombia en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Estaba aquí en Caracas, de hecho yo misma lo he entrevistado 3 o 4 veces a Iván Cepeda, tanto aquí como en Bogotá, y por eso creo que es un candidato pues muy interesante de los que están ahora. Mafi, se nos fue el tiempo acá en Diálogo Internacional. En realidad, si tenés una mínima palabra respecto, así muy cortito, pues, respecto a si estas bravuconadas de Trump y estas improperios contra Venezuela ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero bueno, contra Colombia, contra el presidente colombiano es algo nuevo porque no es un perrito faldero como sus antecesores, y bueno, están las elecciones. Una palabra acerca de si esto genera más unidad entre el pueblo colombiano y venezolano y atiza el antiimperialismo, o al contrario, hay, no sé, una opinión pública, por lo menos en Colombia, apoyándolo a Trump. Sí, como dije al principio, esto agudiza las contradicciones. En el caso de Venezuela, pues ha activado al pueblo venezolano, incluso sectores que estaban como inactivos se han venido activando ante la vehemencia del discurso acompañada de la movilización de tropas en el Caribe. Y en el caso de Colombia sí se ha agudizado muchísimo el discurso contra el gobierno de Gustavo Petro, pero es que recordemos que la correlación de fuerzas es muy diferente, porque realmente en Colombia hay grandes poderes de facto y unas fuerzas militares OTAN. Las fuerzas militares colombianas están al servicio de los Estados Unidos, mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza armada soberana, y eso marca mucho la diferencia de cómo se está viviendo el momento en Colombia y en Venezuela. En lo que sí hay unidad y hay confluencia es que ambos pueblos, como pueblos organizados, sí han salido
como más unidos que nunca a enfrentar al imperialismo. Entonces es una agudización de las contradicciones y bueno, el revolucionario y la revolucionaria no le tenemos miedo a las contradicciones, tratamos que se resuelvan a favor de los intereses del pueblo. Y bueno, eso es lo que hay que estar intentando, querida Paula. Bueno, Mafi, María Fernanda Barreto, querida amiga, muchísimas gracias por esta nueva presencia en Diálogo Internacional. Te mandamos un beso grande, suerte, fuerza allá. Y bueno, será hasta la próxima. Chao, gracias. Gran abrazo. Bueno, se nos fue el programa, quédense acá en la radio. No, falta ganador, Leandro Aidesa ya nos pasó. ¿Quién es el ganador, la ganadora? La ganadora del libro El goce de la crueldad es Victoria de Don Torcuato. Ahí va. Así que felicitaciones, Victoria. Podés a partir del martes pasar a buscar tu ejemplar del goce de la crueldad de Ediciones Continente por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, nuevamente agradecemos a toda la oyentada que nos sigue por las radios, por la FM, por la AM, por YouTube, por todos lados, por los mensajes tan lindos que nos mandan. Y bueno, chau Atilio, queridos. Chau, nos vemos. Rompimos la barrera de los 400 seguidores en bien, YouTube. En vivo. Muy bien. Bueno, chau Telmi, hasta el sábado. Chau Marce. Chau, hasta luego. Nos vemos. Quédense escuchando. El tango será popular o no será nada. Mañana démosle un cachetazo bien fuerte a todos los esperpentos y esperpentas de este